Mi nombre es Sofía Ruiz, tengo 29 años, y esta es la historia de cómo descubrí que mi abuela era mucho más astuta de lo que cualquiera imaginaba. Todo comenzó cuando me casé con Miguel hace 3 años. Vengo de una familia modesta. Mi abuela Carmen nos crió a mi hermana y a mí después de que nuestros padres fallecieran en un accidente cuando yo tenía 12 años. Vivíamos en una pequeña casa en las afueras de la ciudad, y mi abuela trabajaba como contadora independiente. Miguel provenía de una familia adinerada. Su madre, Beatriz Montenegro, era dueña de una cadena de hoteles boutique y constantemente presumía de su linaje empresarial. Desde el primer día, dejó claro que yo no era lo suficientemente buena para su hijo. Una huérfana criada por su abuela, la escuché decir en mi fiesta de compromiso. Miguel podría haber elegido a cualquiera de las hijas de mis amigas. Mi abuela Carmen, quien asistió a la fiesta, solo sonrió cuando escuchó el comentario. Había algo en su sonrisa que no entendí en ese momento, una mezcla de diversión y secreto. No te preocupes por Beatriz, me dijo mi abuela esa noche. El dinero no lo es todo en la vida, aunque algunas personas creen que sí. La boda fue un evento ostentoso, organizado enteramente por Beatriz. Mi abuela se limitó a sentarse tranquilamente en primera fila, vistiendo su mejor vestido y esa misma sonrisa misteriosa. Los primeros años de matrimonio fueron difíciles. Beatriz interfería en todo, desde cómo decorábamos nuestro apartamento hasta cómo gastábamos nuestro dinero. Miguel trabajaba en las empresas familiares y dependíamos en gran parte del generoso salario que su madre le pagaba. Deberías agradecer que mi hijo se casó contigo, solía decir Beatriz en las cenas familiares. Al menos ahora tienes acceso a un estilo de vida decente. Mi abuela Carmen seguía siendo mi roca. Cada domingo la visitaba, y ella siempre tenía palabras de aliento y ese brillo especial en sus ojos cuando le contaba sobre las últimas críticas de Beatriz. La vida tiene una forma curiosa de equilibrar las cosas, decía, mientras preparaba su té de manzanilla. Pero hace 6 meses, mi mundo se derrumbó. Mi abuela enfermó repentinamente. Durante sus últimas semanas, insistió en tener varias reuniones privadas con su abogado. Beatriz, al enterarse, no pudo ocultar su desdén. Probablemente está tratando de dividir su pequeña casa y sus ahorros de jubilación, se burló. Al menos tendrás algo para recordarla. La muerte de mi abuela fue pacífica, pero dejó un vacío enorme en mi vida. El día del funeral, Beatriz apareció vestida como si fuera a una gala. Es una pena, dijo con falsa simpatía. Pero ahora que tu abuela no está, quizás sea tiempo de que te concentres en ser una verdadera Montenegro. Aunque, claro, sin una herencia que te respalde, tendrás que esforzarte el doble. Lo que Beatriz no sabía era que mi abuela había dejado instrucciones específicas para que su testamento se leyera una semana después del funeral. Cuando llegó el día, el abogado de mi abuela, el señor Torres, convocó una reunión en su oficina. Para mi sorpresa, Beatriz insistió en asistir. Como madre de tu esposo, tengo que asegurarme de que todo sea legal, declaró. El señor Torres comenzó la lectura del testamento con una sonrisa que me recordó a la de mi abuela. Antes de proceder, dijo, debo informar que la señora Carmen Ruiz dejó un video que debe ser reproducido antes de la lectura formal del testamento. La imagen de mi abuela apareció en la pantalla, sentada en su sillón favorito. Mi querida Sofía, comenzó, si estás viendo esto, significa que ya no estoy contigo físicamente. Pero antes de partir, hay algunas cosas que necesitas saber. Verás, durante todos estos años, he mantenido un secreto. Beatriz soltó un bufido de aburrimiento, pero lo que mi abuela dijo a continuación hizo que todos en la sala contuvieran la respiración. La pequeña contadora independiente que todos conocían era solo una fachada. En realidad, soy la propietaria mayoritaria de Inversiones Globales del Norte, una de las firmas de inversión más grandes del país. Vi cómo el color abandonaba el rostro de Beatriz. ¿Qué clase de broma es esta?, interrumpió Beatriz, poniéndose de pie. Esa mujer vivía en una casa pequeña. Conducía un auto de hace 10 años. El señor Torres pausó el video. Señora Montenegro, le aseguro que todo lo que está por escuchar es completamente real y está respaldado por documentación legal. En la pantalla, mi abuela continuó. Durante los últimos 30 años, he construido silenciosamente un imperio de inversiones. ¿Por qué mantenerlo en secreto?
Porque quería que mi nieta creciera entendiendo el valor del trabajo duro y la humildad. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras escuchaba. Pero lo más interesante, mi querida Sofía, es lo que he estado haciendo los últimos 3 años, desde que conociste a la familia Montenegro. Beatriz se tensó visiblemente. Verás, cuando conocí a tu suegra y vi cómo te trataba, decidí hacer una pequeña investigación. Descubrí que sus hoteles boutique, aunque lucrativos, estaban altamente apalancados. Así que, a través de diferentes empresas fantasma, comencé a comprar su deuda. Esto es absurdo, gritó Beatriz. Mis hoteles son totalmente míos. El señor Torres sacó una carpeta. En realidad, señora Montenegro, el 60% de sus empresas pertenece a subsidiarias de Inversiones Globales del Norte. Mi abuela continuó en el video. Además, durante el último año, he estado comprando acciones de sus otras empresas a través de diferentes entidades. Para este momento, Inversiones Globales del Norte controla la mayoría de los activos Montenegro. Me quedé sin aliento. Beatriz se desplomó en su silla. Todo esto, continuó mi abuela, ahora pasa a ti, Sofía. Las acciones, las empresas, todo. Incluyendo, por supuesto, el control mayoritario de los negocios Montenegro. El señor Torres detuvo el video nuevamente para mostrar los documentos que lo probaban. Páginas y páginas de acciones, títulos de propiedad y contratos. Esto es imposible, susurró Beatriz. ¿Cómo pudo esa simple contadora? Mi abuela no era una simple contadora, dije, encontrando mi voz. Era una mujer brillante que construyó un imperio mientras criaba a 2 niñas huérfanas. El video continuó. Hay una cosa más, Sofía. En esta carpeta encontrarás evidencia de algunas irregularidades en la administración de los hoteles Montenegro. Nada ilegal, pero sí lo suficientemente comprometedor como para causar serios problemas si llegara a hacerse público. Beatriz palideció aún más. No te estoy sugiriendo que uses esta información, aclaró mi abuela en el video. Solo quiero que tengas todas las herramientas necesarias para protegerte. El señor Torres apagó el video y comenzó a sacar más documentos. Ahora, procedamos con la lectura formal del testamento. Pero Beatriz ya estaba marcando frenéticamente en su teléfono. Necesito a mi abogado aquí inmediatamente. No será necesario, dije tranquilamente. A menos que quiera que revisemos esas irregularidades que mencionó mi abuela. Por primera vez desde que la conocía, vi verdadero miedo en los ojos de Beatriz. Los días siguientes fueron un torbellino de reuniones y revelaciones. El imperio de mi abuela era mucho más grande de lo que inicialmente pensé. Además de los hoteles Montenegro, Inversiones Globales del Norte tenía participación en docenas de empresas importantes. Miguel estaba tan sorprendido como yo. No puedo creer que tu abuela haya estado construyendo todo esto en secreto, me dijo una noche. Yo tampoco, respondí. Pero ahora entiendo por qué siempre insistía en que estudiara finanzas y administración. Beatriz, por su parte, intentó todas las tácticas posibles. Primero trató de invalidar el testamento, alegando que mi abuela no estaba en sus cabales. Cuando eso falló, intentó convencer a Miguel de que se divorciara de mí. Es una trampa, la escuché gritar en su estudio. Esa vieja bruja planeó todo esto para destruirnos. Mamá, respondió Miguel, la única que está destruyendo algo eres tú. Finalmente, después de una semana de drama, convoqué una reunión en la oficina principal de Inversiones Globales del Norte. Beatriz llegó vestida completamente de negro, como si fuera a un funeral. Beatriz, comencé, he revisado todos los documentos de los hoteles. Ella se removió incómoda en su asiento. Los problemas administrativos son considerables. El desvío de fondos, las cuentas offshore, los empleados fantasma. No puedes probar nada, interrumpió. En realidad, dije, sacando una carpeta, mi abuela lo documentó todo meticulosamente. Pero no estoy aquí para amenazarte. Beatriz me miró con desconfianza. Te propongo un trato. Mantendrás tu posición como directora de operaciones de los hoteles, con algunas condiciones. ¿Qué condiciones?, preguntó cautelosamente. Primero, implementaremos nuevos controles financieros. Segundo, mejoraremos las condiciones laborales de los empleados. Y tercero,
Hice una pausa. Me tratarás con el respeto que merezco, no como la huérfana que creías que era, sino como tu jefa. ¿Y si me niego? Sonreí, recordando la sonrisa misteriosa de mi abuela. Entonces estos documentos llegarán a las autoridades fiscales. Beatriz se quedó en silencio por un largo momento. Finalmente, asintió. Excelente, dije. El señor Torres preparará los nuevos contratos. En los meses siguientes, transformé las empresas siguiendo la visión de mi abuela. Mantuve su filosofía de bajo perfil, pero implementé cambios significativos. Los hoteles comenzaron a ofrecer programas de capacitación para empleados de bajos recursos. Inversiones Globales del Norte creó una fundación para becas universitarias. Beatriz, sorprendentemente, se adaptó bien a la nueva estructura. Quizás porque finalmente entendió que el verdadero poder no está en presumir, sino en actuar con inteligencia y discreción. Un año después del fallecimiento de mi abuela, organicé una pequeña ceremonia para inaugurar el programa de becas Carmen Ruiz. Beatriz asistió, vestida apropiadamente esta vez. «Sabes», me dijo durante la recepción, «tu abuela era una mujer extraordinaria». «Lo sé», respondí. Me tomó tiempo entenderlo, pero ahora veo por qué hizo lo que hizo. No era venganza. Era justicia. Sonreí. Y una lección de humildad. Esa noche, visité la pequeña casa donde crecí. La he mantenido exactamente como estaba, incluso el sillón favorito de mi abuela sigue en su lugar. Me senté allí, sosteniendo una taza de té de manzanilla, su favorito. En el escritorio, encontré una nota que nunca había visto antes. Querida Sofía, el poder no está en lo que tienes, sino en cómo lo usas. Te dejé un imperio, pero mi verdadera herencia es la lección de que la humildad y la inteligencia son más valiosas que cualquier cuenta bancaria. Cuida de los demás como yo cuidé de ti. Con amor, abuela Carmen. Miré la nota mientras las lágrimas corrían por mis mejillas. Mi abuela no solo me había dejado un imperio empresarial, me había dejado algo mucho más valioso, la comprensión de que el verdadero éxito no se mide por lo que tienes, sino por cómo usas lo que tienes para hacer del mundo un lugar mejor. Y esa es mi historia. A veces, las personas más poderosas son las que menos alardean de su poder. Y a veces, las lecciones más importantes vienen envueltas en el papel más humilde. Gracias por ver este video. Si les gustó, no olviden suscribirse al canal. Nos vemos en la próxima historia.